estamos recibiendo en los Salmos. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Sí, el Salmo 25. Hoy vamos a leer a la altura del versículo 6. Gloria al Señor. Del versículo 6, los versículos 6 y 7 del libro de los Salmos. Y damos lectura al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: acuérdate, oh Dios, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Verso 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Amén. Señor, gracias. Damos en esta hora, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Rogamos, Rey del Cielo, que nos dirija en este día. Dirígenos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, que podamos hablar conforme a tu voluntad, para bendición y edificación de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, en este tema que hemos estado tratando, amén, hemos visto algunas de los tópicos que se presentan en el Salmo 25, siendo los tres principales temas, los principales, no los únicos, sino los principales. La dirección, cómo pedir dirección a Dios. Ya tratamos ese tema. También aparece la protección divina. Ese fue el tema que hablamos ayer. Pero hay otro que es el perdón. El perdón. Que aunque lo dejamos para último, no es el último, es el primero. Es el primero que debimos haber tratado, pero lo dejamos en esta serie ya para el final, alabado sea Dios, aunque es el final de esos tres puntos específicos, no del Salmos, porque hay muchas cosas del Salmo que todavía deben o deberían de ser explicadas, amén, para bendición de nuestras vidas. Gloria al nombre poderoso del Señor. Gloria. Entonces, hoy hablaremos del perdón. Amén. El perdón. Pero no es posible que hablemos de perdón sin hacer referencia al pecado. Porque el que necesita ser perdonado es porque ha pecado. Entonces hay algo muy importante. Escuche bien, mis amados. Hay algo muy importante, si no lo más importante. Para mí es lo más importante en una oración, es confesar pecado. Oiga esto. Para mí lo más importante en una oración es confesar pecado. Porque si no hay confesión de pecado, a veces lo que nos está pasando es por algo que ha sucedido y nosotros no nos acordamos. No nos damos cuenta. Entonces nosotros vemos la confesión de pecado mayormente en los salmos, alabado sea Dios, que son continuas en los clamores de personas que se acercaron a Dios en humillación. Así es. Pedir perdón por los pecados. En este tiempo vemos tantas doctrinas y teorías que eso fue el Antiguo Testamento, que ya las cosas son diferentes, que ya estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Ok, sabemos esas cosas, pero a pesar de eso, alabado sea Dios, para que venga el perdón por medio de la sangre de Cristo hay que humillarse. Así es. Hay que confesar los pecados. Entonces en este día vamos a observar la importancia de la confesión de pecado continua. Cuando nos estamos humillando aquí todos los días, esto no es a lo loco. Sabemos la importancia, sabemos la necesidad que hay de que nos humillemos. Amén. De que pidamos perdón a Dios. Entonces, en el Salmo 25, alabado sea Dios, versículo 6, lo primero que empieza el salmista diciendo es: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia. Esta expresión, acuérdate de tus piedades y de tu misericordia, implica, alabado sea Dios, que hay una piedad y una misericordia de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, que nosotros tenemos que decirle a Dios: acuérdate.
Acuérdate que son perpetuas. O sea, le estamos diciendo a Dios, tu piedad y tu misericordia no tiene límite. No hay límite en tu misericordia y en tu piedad. Por tal razón, no hay límite para que nosotros nos acerquemos pidiendo perdón. Por eso cuando le dice los discípulos a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Esto es un límite. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí la palabra 70 veces 7 no es un número determinado. Es como cuando nosotros decimos sin fin. Es como cuando nosotros decimos sin número. Es como cuando nosotros aquí decimos en dominicana, uff. ¿Entiendes? No hay límite ahí. No hay límite. Es una palabra genérica, alabado sea Dios, Gloria a Dios, que significaba el número 70, hermano Luis. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos aquí, gloria al Señor, que dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas. Entonces dice el verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. O sea, le dice, acuérdate de tu misericordia, pero no te acuerdes de mi pecado. Oiga, qué combinación en esta oración aquí, hermano Luis. Pero usted tocó un tema peligroso ahí. Amén. Claro, porque usted sabe que hay gente que en estos tiempos, porque voy a extrapolar, David le dice a Dios, no te acuerdes de mi pecado. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo donde los testimonios, porque oye lo que pasa, mira lo que sucede. El asunto de los testimonios que nosotros hablamos en tiempos anteriores, Sí. es usted recordar lo que usted hacía allá afuera. Sí. Entonces tenemos aquí a David diciendo, Señor, no te acuerdes de lo que yo hice allá, no te acuerdes de eso, pero ¿qué es lo que está pasando? Que en este tiempo lo estamos haciendo hasta dinero con eso. Sí, lo que pasa es el manejo. Ahí es que está el punto. Sí, es el manejo, porque fíjese que no es lo mismo cuando el apóstol Pablo en un momento determinado testifica de lo que él hacía. O sea, él lo está haciendo para demostrar la grandeza y el poder de Dios. ¿Entiendes? Si es en ese sentido, no hay problema. Nabucodonosor dice, conviene que yo testifique. ¿Entiendes? Pero esto no es recordar lo que yo hacía para seguirlo haciendo o que me siento bien por lo que yo hacía. Alabado sea Dios, sino con el propósito y la finalidad de que el nombre de Dios sea exaltado y decirle a las personas, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios me perdonó a mí, esta cháchara vieja que no servía para nada y me perdonó y me sacó de donde estaba, lo puede hacer contigo. Entonces, en ese sentido, el testimonio es correcto. Ahora bien, la forma de testimonio actual, como usted dice, que es con un fin Sí, dudoso, es dudoso, es que se está haciendo un negocio con eso. entonces ahí Sí, hay problema. Claro, usted sabe, hay testimonios que oiga hermano, usted que está ahí, la mayoría de los testimonios de este tiempo no se pueden escuchar. Ya que en eso, óigame bien, ya que lo primero es que en sentido espiritual hay un secreto que David acabó de tapar ahí. Cuando David le dice a Dios que no les recuerde. ¿Por qué? Porque Jesús habló claramente de que el espíritu inmundo cuando sale del hombre, ¿qué es lo que hace? Se va a lugares secos. Sí. Después piensa, cuando usted menciona su vida pasada, cuando usted da detalles, cuando usted testifica detalles en las redes sociales de cómo usted practicaba la brujería, qué era lo que usted hacía, oiga, porque se están dando detalles que no se deben de dar. Entiendo. Se están dando en estos tiempos, mis queridos hermanos. A veces hay testimonios que lo que usted siente, en vez de usted sentir el poder de Dios, lo que siente son fuerzas negativas. Sí, sí. Eso es terrible. Sin embargo, David le está diciendo a Dios, yo no hablo. Usted no ve a David testificando de su vida pasada. Sí, Ninguna parte. Óigame bien, estoy hablando de un hombre que duró aproximadamente en el reinado casi 50 años. ¿Con cuántas personas David no tuvo contacto? ¿Con cuántos creyentes en ese tiempo David no tuvo contacto? Pero la Biblia no registra en ninguna parte que David le testificó a la gente todas las cosas que hizo. Y David hizo muchas. Sí, claro que sí. David hizo muchas. Y Dios lo libró a él de muchas también. Sí, entonces en su debido contexto, alabado sea el Señor, hay que limitarse. Por ejemplo, anoche el predicador en la campaña, alabado sea el Señor, en una de las iglesias El Último Llamado, el predicador predicó bajo el tema hasta que llegó Jesús. Mire, yo recuerdo el tema. Hasta que llegó Jesús. Ese fue el tema. Y él empezó narrando su historia
su historia de una maldición, su historia de vida, hasta que llegó Jesús. Entonces, en ese contexto, cuando él empieza, desde antes de nacer, las cosas que sucedieron, después que nace, cómo se le presentó a él el primer demonio, que el Señor lo reprenda, y él salió corriendo, y su tía le dice a él, cuando él llegó a la casa corriendo, ¿qué fue lo que te pasó? Dice, no, que una persona se me presentó con tal aspecto físico y tal forma, y ella, que era de esa línea de la brujería, le dijo, ¿y por qué te fuiste? La próxima vez no te mande, recíbelo. Y entonces la próxima vez se le presentó, 3 días después, se le presentó el mismo espíritu con otro comitiva de esos mismos géneros, y entonces hablaron con él, y de ahí en adelante su vida, él empezó, de ahí en adelante, empezó a practicar, siendo un niño de 13 años, a leer la mano. ¿Usted me entiende? O sea, él empieza a hablar de una maldición. Sí. Una maldición, y de todo lo que le pasó en esa vida, en esa maldición. Ahora, el mensaje, el tema es hasta que llegó Jesús. Se mantuvo bajo el marco, claro. Exactamente. Entonces, en ese contexto, sí, claro que sí, el testimonio es correcto. ¿Por qué? Porque hace que personas que estén en esa misma situación salgan, o personas que vayan a incurrir en esa misma situación no entren. ¿Usted ve? O personas que el enemigo los tenga envuelto. ¿Entiende? Es una salida, es una alternativa a la voz de Dios. Entonces, en ese sentido, solamente en ese sentido, el testimonio es correcto. Pero de otra manera, alabado sea el Señor, resulta muy cuesta arriba y hasta penoso, como usted dice, alabado sea Dios, en la forma de lo que, porque yo lo sé. Si aquí en este canal empezamos a meter ese tipo de testimonio, eso hace así, hay una explosión. De una vez. Hay una explosión, alabado sea Dios, hay una explosión o profecía. Si empezamos a profetizar aquí, oiga, amado, porque la gente quiere eso. Sí. La gente quiere lo emocionante, lo impactante. Alabado sea Dios. Y por eso usted ve, gloria al nombre del Señor, que nos mantenemos casi siempre con la misma cantidad de seguidores. Amén. Con la misma audiencia, alabado sea Dios. Porque estas cosas a la gran mayoría no le interesa. Entonces, por eso dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, al final, en el penúltimo verso, dice: los sacerdotes dirigían por mano de ellos, los profetas profetizaban mentiras, pero mi pueblo así lo quiso. O sea, el pueblo también quería eso. Sí, el pueblo quería escuchar eso. Quería escuchar eso. Entonces, estamos en un tiempo donde usted sabe que no seguir la corriente de lo que está pasando, alabado sea el Señor, causa un caos y un desinterés. Yo observo, supongamos, de mis predicadores favoritos, alabado sea el Señor, que son predicadores que están vigentes todavía, están predicando. Y yo lo veo, varón, con 5 gente conectada. Sí, eso es gente, varón, que agarran la Biblia, varón. Sí. Mire, y es a predicar que van. 5, 10 gente conectada. Y usted ve personas que empiezan, que tengo el manto, que tengo la unción, que tengo la autoridad, que tengo, oiga, 500, 800, 1500, 2000 personas conectadas. Y no están predicando. No. Entonces, ciertamente hay vicios en ese asunto, pero es porque el pueblo así también lo quiere. Sin embargo, alabado sea el Señor, es importante que uno, a pesar de todo, uno mantenga el equilibrio, alabado sea el Señor, porque si uno renuncia a cosas que son importantes hablarlas también, son importantes. Ahora es que el problema es que son una línea en específico. Son una línea, alabado sea Dios. Entonces aquí puede ser que un día haya un mensaje de liberación. Sí, claro. Puede ser que haya un día que haya un mensaje que sea pura doctrina. Claro. Puede ser que otro día haya un mensaje que sea un machete y palo y patada, amado, que yo no sé cómo la gente se queda. Pero hay otro día que viene otro mensaje que son de restauración. ¿Entiendes? Entonces tiene que ser una combinación según el Espíritu quiere y según el Espíritu dirige. Y eso hay que tenerlo muy presente y tenerlo muy pendiente para uno no caer en esas situaciones de la sensacionalidad o sea, el sensacionalismo que se está viviendo en este tiempo. No, y realmente, por ejemplo, hay damas que comienzan a testificar a veces acerca de su vida en la prostitución. Y todo el que escuche esos testimonios, varón, el morbo sale en la civil.
la lascivia, esos son los espíritus se despiertan Sí. y se activan con su palabra. Por eso fue que Jesús dijo, ten cuidado con lo que tú hablas, porque por lo que tú digas serás juzgado, por lo que tú hables serás juzgado. Cuando usted comienza a recordar los pecados que David le está diciendo a Dios que no se lo acuerde. Sí. Oye, bórralo, pero usted por querer conseguir fama o por querer conseguir audiencia, usted despierta dando detalles de lo que supuestamente usted mató. Que muchas veces yo creo que lo que hay ahí es un deseo de regocijo interno. No se lo manifiestan por fuera. Sí. Pero hay gente que disfrutan recordar lo que hacían allá afuera todavía. Sí. Esto está terrible, esto está fuerte, hermano. Amén. Entonces el salmista aquí dice, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dice entonces el versículo 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mis pecados, que son grandes. Sí. Aquí ahora vemos, alabado sea el Señor, lo que dice el salmista, mis pecados no son chiquitos. O sea, él delante de Dios está siendo sincero. Él no viene tapando el sol con un dedo. No, claro que no. Esta es la suma de su realidad. Y en la suma de su realidad, aunque está clamando por misericordia, por liberación y por protección, él está diciendo, hay un problema. Él está expresando, aquí hay un problema serio. Y el problema es que mis pecados son grandes. Que mis pecados son fuertes. Pero esto no es una falacia. No. Esto es la suma, repito, de lo que él sabía y de lo que yo sé que hay en mí. Eso está fuerte. Porque yo sé quién soy. Y mire, yo le voy a decir algo, varón, ya finalmente para despedirme. Gloria a Dios. Yo quería tratar la historia de Josué capítulo 7, precisamente hablando de las maldiciones que trae el pecado oculto, que ahorita Sí. fue que lo estuvimos mencionando. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del pueblo de Dios muchas personas. El predicador que usted mencionó hablaba acerca de las maldiciones hasta que llegó Jesús. Sí. ¿Qué sucede? Que a veces como creyentes, hay creyentes dentro del pueblo de Dios que todavía tienen maldiciones porque practican cosas ocultas que nos la han confesado, gloria a Dios, y eso trae maldición al avance del pueblo. Sí. Eso es terrible, gloria a Dios. Porque la importancia de confesar, hermano, eso es sumamente importante. Eso es muy importante que lo que usted esté pidiendo, porque es que a la iglesia se le está enseñando lo que son las cosas materiales que Dios te puede dar en la tierra. Eso es lo que se está viendo ahora. Pero no se le está enseñando la importancia que hay cuando el reino de Dios está a tu favor. Y el reino de Dios solamente puede estar a favor de una persona que ande limpia delante de la presencia de Dios. Si no hay, óigame bien, si no hay santidad, si no hay pureza, no hay reino de Dios a tu favor. Eso es así. Eso es evidente, mis hermanos. Eso es evidente. En vez de usted estarle diciendo a la gente que este es tu año y en pecado. Este es tu año y hablando mentiras. Este es tu año, gloria a Dios, y quedándote con cosas que no son tuyas. Y este es tu año no va a ser para cualquiera. No es porque lo declare la boca de un supuesto profeta. Es la realidad de Dios. Sí. Por eso es que David le está diciendo a Dios, mi pecado es grande. Yo estoy sintiendo un peso aquí. Sí. Y se le está profetizando a gente que están viviendo sucia y moralmente delante de Dios, que le va a ir bien. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, esa gente pueden enumerar su pecado uno a uno. Wow. Porque yo puedo, escuche bien, porque aquí dice, bueno, hay uno de los salmos ahí que dice que Dios habita, dice, que Dios admira, gloria al nombre del Señor, la actitud humilde, claro, de sus siervos. Entonces, ¿en qué radica aquí la humildad? Es cuando nosotros somos capaces no de ocultar nuestros pecados, sino de enumerarlo y decirle, Señor, mira, este es grande. ¿Usted se acuerda de la canción del hermano
que popularmente se le dice rabito, se llama sinceridad. Sinceridad. Exactamente. Entonces vemos que dice aquí el salmista, mi pecado es grande. Amén. El problema es serio. O sea, pero está implorando el perdón, pero está diciendo mi pecado es grande. Alabado sea el Señor. Imagínese a David con esa situación, cantando y adorando en las grandes concentraciones de este país. Con esa situación. Imagínese. ¿Verdad? Ahora, mire dónde está la belleza del arrepentimiento y el pedir perdón. Es que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Claro, yo iba a hablar acerca del capítulo 7 de Josué, que por causa del tiempo yo creo que lo vamos a dejar para mañana. Ok. Bajo el tema consecuencias del pecado oculto. Ok. Ese tema hay que seguirlo mañana, porque la historia ni siquiera le hemos leído el porqué. Y cómo el pueblo de Dios, cómo el pueblo de Israel no avanzaba por el pecado causa oculto de uno que había. Y si comenzamos a hablar acerca del manto babilónico ahí adentro, mire, vamos a durar el día entero en eso, hermano. Dios me le bendiga, hermano, Dios me le guarde. Estamos despidiendo a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Así que el día de mañana creo que vamos a continuar con este tema, varón. Sí, claro. Yo sé que usted va a continuar con él, así que Dios me le bendiga a todos. Amén. Que Dios bendiga al hermano Luis. Gloria al nombre del Señor. Seguimos aquí al pie del cañón. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando de la importancia de confesar los pecados, amado. Esto es importantísimo, amado. Mire, todo lo que nosotros podamos hacer sin confesar el pecado es perder el tiempo. Mire, todos los clamores que nosotros podamos hacer, todas esas cosas, amado, es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el principio del clamor, de la oración, tiene que arrancar con el pedir perdón, con el pedir misericordia delante de Dios. Y por eso me gusta tanto la forma en que tenía David de acercarse a Dios en oración. Que él dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mi pecado, que es grande. Que es grande. Usted le está diciendo, mi pecado es grande. Él no está diciendo aquí, el problema lo tiene fulano, el problema lo tiene mengano. No. Él está diciendo, yo me conozco. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé realmente quién soy. Y entonces ahí alguien diría inmediatamente, entonces, ¿y es que está en adulterio? Que está en fornicación, porque todos lo relacionamos solamente con adulterio y fornicación. Cuando se habla de pecado es solamente adulterio y fornicación, pero en la Biblia no es así, mis amados. Alabado sea el Señor. Pecado es pecado. Cualquier desobediencia a Dios es pecado. En Dios ni hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Aquí todo el mundo tiene que humillarse, aquí todo el mundo tiene que arrepentirse, aquí todo el mundo tiene que confesar sus pecados y su maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, él dice aquí que sus pecados son grandes. Ahora bien, vemos esto en el contexto de que él está pidiendo dirección de Dios, que fue el tema de antes de ayer, y está pidiendo protección de Dios, que fue el tema de ayer. Pero en este contexto, es pidiendo dirección y protección. Oiga bien, la parte más fuerte en su clamor, ¿cuál es? La confesión de pecado. La confesión de pecado es la parte más fuerte, es la parte más poderosa. Alabado sea el Señor, en el momento que Él está aquí con este clamor desesperado, con este clamor de angustia. Entonces, si analizamos, alabado sea Dios, otras personalidades, alabado sea el Señor, de la Biblia, de las Escrituras, que se acercaron a Dios, amén, alabado sea Dios, en oración, como fue el profeta Daniel. Sí, amado, el profeta Daniel se acercó a Dios en oración, sea Dios glorificado para siempre. Y él dice en el capítulo 9, profeta Daniel, capítulo 9, ¿dónde está? Está por acá. Alabado sea Dios. Cómo Daniel se acerca a Dios en oración. Cómo él se acerca a Dios en oración. Oiga bien, Daniel dice en la Biblia que dice que era un hombre de reto, que era un hombre de Dios, un hombre muy amado delante de la presencia de Dios, un hombre que oraba 3 veces al día. Y dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, en el capítulo 9, versículo 3 del libro del profeta Daniel, dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí vemos la forma en que Daniel se acercó a Dios en oración. Y dice qué tipo de oración hizo él. Escucha bien esto. ¿Qué tipo de oración hizo él?
y oré a Jehová mi Dios, e hice que confesión diciendo, oiga, confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, escuche bien, hemos pecado. Él no dice, mira, estamos aquí porque tu pueblo pecó. No, no, él se incluye. Él dice, hemos pecado. Su oración no dice, este pueblo es un pueblo pecador. Él dice, nosotros hemos pecado. Alabado sea Dios. Esa es la oración efectiva, mis amados. No nos podemos quedar fuera. Si la iglesia está mal, todos estamos mal. Eso es lo que está diciendo Daniel. Hemos pecado. Alabado sea el Señor. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos. Fíjese la expresión hemos. Gloria al nombre del Señor. Cómo Él se implica. Y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces aquí vemos una confesión, mis amados, muy amplia, una confesión, gloria al nombre de Jesús, muy poderosa, muy certera, del profeta Daniel delante de Dios, incluyéndose él entre los pecadores. Ahora bien, cuando él dice hemos, cualquiera diría, no, pero él no tenía que decir hemos. Él lo que tenía que decir era, el pueblo ha pecado. ¿Entiendes? Porque la Biblia misma da referencia de Daniel de que era un hombre de Dios y que era recto en todos sus caminos, pero él no oró, amén, excluyéndose, sino que se incluye en el pecado de lo que estaba pasando. No podemos quedarnos fuera de lo que está pasando. Alabado sea el Señor. Como que nosotros somos los super santos, como que nosotros somos los que no tienen problemas, como que nosotros somos lo que sí, nosotros sí y los otros no. No, mis amados, hemos pecado. Es la oración de Daniel. Ahora, si nos vamos al libro de Nehemías, capítulo 1, vamos allá rapidito, libro de Nehemías, capítulo 1, para que veamos aquí, amén, la oración de Nehemías, cómo Nehemías se acerca delante de Dios en oración, alabado sea el Señor. ¿Cuál es la actitud que él toma para acercarse a Dios? Nehemías, capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, palabra de Nehemías, hijo de Elisía, aconteció en el mes de Quileu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad en Jerusalén, y por Jerusalén. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y su puerta quemada a fuego, todo por causa del pecado. Cuando oí esta palabra, me volví y lloré. Dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Aquí ahora él va a entrar en una confesión de pecado. Dice Nehemías, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman, con los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, escuche bien, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, aquí entra otra vez la misma expresión, hemos, los pecados de los hijos de Israel, dice aquí él, que hemos cometido contra ti. Tampoco se excluye. Él no tenía que ver con lo que hicieron sus padres. Él no tenía que ver con lo que hicieron sus antepasados. Él no tenía que ver con lo que hicieron aquellos, alabado sea Dios, que habían cometido los pecados por los cuales llegaron al cautiverio. Pero él no dice, ellos pecaron, no dice, hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Escuche esto, amado, lo que está diciendo Nehemías. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Alabado sea el Señor. ¿Alguien puede entender esto? Alabado sea el Señor. Hemos pecado. ¿Cuál es entonces la forma correcta de orar y de confesar pecado? No, este es un pueblo pecador, Señor.
Mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo, mira lo que están haciendo. No, Señor, estamos cometiendo pecado. Esa es la forma correcta, mis amados. ¿Entiendes? La forma correcta es incluirnos en nuestra oración para confesar los pecados, incluirnos, aunque nosotros entendamos que estamos fuera, alabado sea Dios, no es cierto. Dios espera de nosotros, alabado sea Dios, que nos incluyamos, que no digamos, Señor, mira cómo las iglesias se están corrompiendo. No, Señor, nosotros nos estamos corrompiendo. Nosotros nos estamos apartando. Nosotros estamos haciendo las cosas mal hechas. Es incluirnos. Y alguien de repente dice, pastor, pero alguien va a pensar que yo estoy haciendo lo mismo. ¿Y qué importa lo que la gente piensa? Aquí lo que importa es lo que Dios piensa. Aquí lo que importa es acercarse a Dios de la manera correcta que enseña la Biblia. Y la manera correcta que enseña la Biblia, alabado sea el Señor, es que nos incluyamos, aunque nosotros entendamos que en ese pecado nosotros no tenemos parte. Eso somos nosotros que creemos que no tenemos parte en ese pecado. Pero la Biblia recomienda aquí y dice claramente, alabado sea Dios, que lo más correcto es que nosotros, alabado sea Dios, nos incluyamos, amén, alabado sea Dios, en los pecados que se están cometiendo. Ese punto, si usted quiere, lo puede anotar. Debo incluirme en el clamor para pedir perdón. Debo incluirme. Yo debo ser partícipe de lo que, o por lo que se está pidiendo el perdón. Yo soy parte de lo culpable. Yo no puedo estar exento. Yo soy parte de lo culpable. Yo soy parte de los transgresores. Alabado sea Dios. Porque de repente estamos nosotros diciendo, Señor, yo no tengo que ver con eso, pero tenemos una vaca de Bazán detrás que nos está diciendo, ¡mu! No tenemos ese problema, pero tenemos otro. Nos estamos justificando por una causa, pero hay otra causa ahí que Dios sabe y que Dios conoce y que quizás nosotros no nos acordamos. Entonces la manera correcta, alabado sea Dios, en esa oración de intercesión y de confesión de pecado por nosotros y por el pueblo, es que nosotros estemos incluidos ahí, que nosotros nos incluyamos en la lista. Esa es la forma correcta. Amén, mis amados. Es la forma correcta de acercarnos a Dios. Ya vemos entonces en este primer punto, gloria al nombre del Señor, que para acercarnos a Dios en oración, sea para nosotros o por nosotros, o por el pueblo en general, o por nuestros hermanos, o por una persona en específico, es que nosotros nos incluyamos en el problema. Que no digamos, Señor, esta gente tiene problemas. Señor, nosotros tenemos problemas. Señor, nosotros tenemos pecado. Señor, nosotros tenemos malicia grande. Señor, es lo que David está diciendo también. David dice, mis pecados son grandes. Mis pecados son grandes. Entonces, ¿cómo es que nosotros en este tiempo, alabado sea el Señor en oración, entiende, escondiendo la mano detrás, Señor, tú sabes que yo soy tu siervo? No, el Señor eso lo sabe. Él lo que quiere es que nosotros confesemos los pecados. Señor, tú sabes que yo soy tu llamado, tu llamada. Eso Él lo sabe. Pero eso es justificación. Eso es tratando de decirle a Dios, porque yo soy tu siervo, perdóname. Y no es así. El perdón viene, alabado sea Dios, cuando hay una confesión sincera delante del Señor. Si hay una confesión sincera, entonces esto trae como consecuencia el perdón de los pecados. Amén. Ayer nos fuimos, por ejemplo, al Salmo 69, cuando el salmista estaba pidiendo protección. Pero si vamos en el Salmo 69, ahí mismo, amén, cuando él está pidiendo a Dios que por su petición, su clamor, su situación, su crisis que estaba pasando, donde él dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado desde el alma, cansado estoy de clamar, de llamar, esperando a mi Dios, mi garganta se ha enronquecido, sin saber hasta cuándo. Y cuando él dice todo esto y dice, mis enemigos se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza, más que los cabellos de mi cabeza, entonces dice, a la altura del versículo 5, Salmo 69, 5. Amén. Aquí entra ¿qué? La confesión de pecado. La confesión de pecado. Alabado sea Dios. Donde él dice, Dios, tú conoces mi insensatez. Oiga lo que está diciendo el salmista. Tú conoces mi insensatez. O sea, yo estoy clamando aquí, pero yo sé que tú me conoces. Mi insensatez. Y dice, y mis pecados no te son ocultos. O sea, que aunque yo esté clamando por liberación, por rompimiento de cadena, pero él a la vez
confiesa su pecado. En ese clamor tan poderoso del Salmo 69, donde él estaba abatido, donde estaba siendo perseguido, donde estaba siendo maltratado sin causa. Porque cuando él dice, alabado sea el Señor, a la altura del versículo 4 dice, si han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, lo que me aborrecen sin causa. Oiga bien, lo aborrecen sin causa. O sea, él no había causado esto. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Oigan bien, en su lógica humana, él está diciendo, mira, esto lo están haciendo sin causa. Me aborrecen sin tener por qué. Todo esto yo no lo he provocado. Pero a pesar de todas estas cosas, entonces él dice, y he de pagar lo que no robé. O sea, me están cobrando lo que yo no he robado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces se va más allá y ahí es cuando él dice, Dios, tú conoces mi insensatez. O sea, algo tiene que haber pasado. Por algo estoy pasando por esta situación. O sea, aunque yo no encuentro la causa, aunque yo no encuentro la situación, aunque yo no encuentro la razón, pero tú conoces mi insensatez. O sea, él está diciendo, hasta lo que yo no conozco, tú lo conoces. Porque tú sí me conoces a mí. Porque me conoces mejor que yo a mí mismo. Porque yo puedo creer que estoy en la verdad y estoy completamente equivocado. Pero tú me conoces, está diciendo el salmista. Entonces, cuando él hace esta confesión aquí, Dios, tú conoces mi insensatez. Está diciendo, aunque yo no sepa lo que ha pasado, tú lo sabes. Aunque yo no sepa lo que he hecho, tú lo sabes. Dice, y mis pecados no te son ocultos. O sea, aunque sean ocultos delante de mí, en otra parte él clama y dice, y líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados que cometemos que ni cuenta nos damos, mis amados, pero pecamos contra Dios. Oiga eso, amado, que pecamos y hemos cometido un pecado grandísimo delante de Dios y nosotros ni cuenta nos dimos. Eso es lo que se llama pecados que nos son ocultos. Que nosotros pensamos que estamos bien y no estamos bien. Los escribas y los fariseos pensaban que hacían bien matando a Jesús, alabado sea el Señor, y ellos estaban plenamente convencidos, gloria al Señor, de que estaban haciendo lo correcto. Alabado sea el Señor. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que estaban equivocados. Saulo de Tarso, estaba convencido de que al perseguir y matar a los cristianos, estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba convencido hasta que Jesús vino y se le reveló. Entonces son situaciones que a veces en las cuales nosotros incurrimos y que creemos que están bien y no están bien. Entonces por eso dice el salmista, y líbrame de los pecados que me son ocultos. Y aquí dice, y mis pecados no te son ocultos. O sea, aunque tengo oculto delante de mí, yo no me di cuenta, pero están ahí los pecados. Entonces por eso es importantísimo que no dejemos de confesar pecado. Aunque no tenemos necesariamente que conocerlo. No tenemos necesariamente que decir, Señor, es por esto. Aunque no tengamos nada por qué pedir perdón, hay que pedir perdón. ¿Alguien entiende en este día? Óigame, aunque no tengamos la más mínima idea del por qué tenemos que pedir perdón, hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Aunque para nosotros quedó bien, hay que pedir perdón. Esa es la llave que abre todos los candados. Pedir perdón. La llave. No importa qué sea lo que esté pasando, hay que humillarse y pedir perdón y confesar los pecados. Entonces, cuando nosotros confesamos los pecados, automáticamente se abren los cielos. Automáticamente el enemigo que está haciendo la guerra queda expuesto a ser expulsado. Porque ya nosotros, consciente o inconscientemente, de lo que hicimos, confesamos esos pecados. Entonces ya él no tiene derecho legal sobre nosotros y sobre nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, humillaos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. También dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero primero hay que someterse a Dios. Y no hay sometimiento a Dios sin arrepentimiento. No existe sometimiento a Dios sin arrepentimiento. No existe sometimiento a Dios sin confesión de pecado. No existe. Amén. Entonces, lo más importante, escuche otra vez, mis amados, quiero repetir esto. Lo más importante que nosotros podemos hacer
ante cualquier situación que estemos pasando es pedir perdón. Lo más importante, más que clamar, Él sabe lo que estamos pasando. Oye, Dios sabe por lo que estamos pasando. Entonces lo más importante que podemos hacer es ¿qué? Confesar los pecados. El problema de nosotros es el pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el origen de todo? Es el pecado. Es el pecado. El pecado que se cometió en el huerto de Edén, que pasó a todos los hombres. De ahí es la raíz de todos nuestros problemas. Entonces, si entendemos esto, mis amados, vamos a ser bendecidos. Si entendemos esto, mis amados, las cadenas se van a romper. Si entendemos esto, mis amados, vamos a ser libertados. Porque es que nada puede con una confesión. Nada puede. Yo recuerdo en una ocasión, y creo que en un momento se lo testifiqué, alabado sea Dios, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Oiga esto, pero el que lo encubre no prosperará. El encubrir los pecados y hacérselo inocente no puede prosperar. Entonces, había una persona, alabado sea Dios, que los líderes de la iglesia, los diáconos, se iban a reunir con esa persona por algo que había sucedido. Y la persona viene y habla conmigo y me está explicando y se está justificando y está defendiendo. Alabado sea Dios. Y yo le dije, ese es tu problema. Ese es tu problema. Que tú quieres que se entienda el por qué las cosas no fueron como fueron y por qué lo que se ha dicho no fue como se ha dicho. Pero tú sabes que es una verdad. Entonces le dije, ese es tu problema, serio. No admitir lo que pasó. Mira, y le expliqué, le dije, mira, cuando la persona reconoce y admite, nada puede contra eso. Cuando la persona dice, es verdad, yo lo hice, nada puede contra eso. Es verdad, sí, mis amados. Oren por mí. Pidan misericordia a Dios del cielo por mí. Nada puede contra eso. Y hablé con esta persona antes de que hicieran la reunión con los diáconos de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y entonces la persona que tenía pensado justificarse y defenderse y patalear, porque viene el pataleo de una vez, porque nadie quiere ser culpable, el pataleo de una vez. Entonces cuando se reunieron con él los diáconos, que él abajó la cabeza y dijo, es verdad, y así como ustedes dicen, y eso es así. Pidan misericordia a Dios por mí, oren por mí, tengo problemas. Oiga, amado, mire, cuando el enfermo reconoce que está enfermo, amado, deja que lo lleven al médico, se toma los medicamentos. Pero si el enfermo dice, yo no tengo nada, si el enfermo dice, yo estoy sano, si el enfermo dice, yo estoy bien, dígame, ¿quién puede hacer algo por él? Nadie. Entonces por eso dice, el que encubre su pecado no prosperará. Cuando esta persona se humilló y confesó su pecado y le pidió a los diáconos de la iglesia que oren por él, entonces después los diáconos se comunican conmigo y dicen, ¿y qué hacemos? Porque ellos no sabían que yo había hablado con la persona. ¿Y qué hacemos? Porque la persona se ha humillado. Ahí lloró todo el mundo, me dicen en esa reunión. Todo el mundo llorando. Porque es una persona que estaba caída y que necesitaba restauración y está confesando su pecado. ¿Qué hacemos, pastor? Y no, pongan la disciplina como quiera. Porque era necesario que se pusiera la disciplina, porque hay cosas que si usted comete una infracción, ¿entiende? Y ya se comunicó y la gente sabe lo que pasó y no se sanciona a la persona, lo que viene a suceder es que luego otro va a decir, a fulano no le pusieron sentencia, yo voy a hacer lo mismo y no me pueden poner sentencia a mí. Ahora bien, eso es ya para un proceso disciplinario para corregir a otra persona de que no hagan lo mismo. Alabado sea el Señor. Pero delante de Dios queda libre al instante. Delante de Dios no tiene ningún problema esta persona. Cuando se hace la oración, Dios lo levanta. Y si hubiera cometido pecado, dice, le serán perdonados. Alabado sea el Señor. Entonces ahí no sabían qué hacer los diáconos. No, pónganle la disciplina como quiera.
Alabado sea el Señor. Pero ya no es lo mismo una disciplina de una persona que confesó su pecado a alguien que se encacata y que la persona reacciona. Y aún habiendo cometido, mira, hay gente que habiendo cometido lo que hicieron, mis amados, no aceptan, amados, no admiten, no bajan la guardia. Siguen, mire ahí, mire, mueren como los árboles de pie. Nadie los doblega. Alabado sea el Señor. Entonces, eso es un problema serio. Aquí hay que aprender a bajar la guardia y decir, es verdad, yo lo hice mal. Digamos, por favor, yo lo hice mal. Digamos, yo he pecado contra Dios. Esa palabra es lo que el enemigo no quiere que nosotros digamos. Porque es que cuando decimos esto, somos libres. Porque dice la palabra del Señor que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué es misericordia? Bueno, la misericordia es un perdón inmerecido. Pero la verdad es, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que hay que reconocer. O sea, el perdón no es, tú no hiciste nada. No, tú hiciste, pero confesaste y viene la misericordia. Pero la verdad tiene que estar ahí. ¿Qué es la verdad? Que fue hecho. La persona reconoce, la persona se aparta. Esa es la verdad, lo primero, la verdad. La verdad, ¿qué fue lo que pasó? Sí, eso yo me lo robé. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Y qué piensas hacer? No, yo me arrepiento. Yo me lamento desde lo más profundo de mi alma haber cometido esto. Esa es la verdad. Entonces, ahí viene la misericordia. Nunca va a venir misericordia donde una persona que no se ha arrepentido. Nunca va a venir la misericordia sobre una persona que no ha confesado su pecado. No va a venir. Viene el arrepentimiento y la confesión de pecado. Atrae. ¿Qué atrae? Atrae, alabado sea el Señor, amén, el perdón y la misericordia. Pero no hay perdón para quien se cierra. No hay perdón para quien se tranca. No hay perdón para quien no confiese. No hay perdón. Lo primero es confesar. Lo que abre todas las puertas, repito, es la confesión de pecado. Por eso vemos que David continuamente está hablando y confesando su pecado. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 38, son casi todos los salmos que nos hablan de esto. Pero en el Salmo 38, porque ya el tiempo se nos termina, mis amados, encontramos aquí también una confesión de pecado. Salmo 38, dice aquí, oración de un penitente. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Oiga lo que está diciendo él. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. Escuche bien, aquí él le está diciendo, todo lo que me está pasando es por causa de ¿qué? De mi pecado. Note la misma confesión de pecado, y este hombre lo que está enfermo, ahí el salmista, lo que estaba enfermo, amado, enfermo. Y él atribuye su enfermedad ¿a qué? Al pecado. ¿Y cuántas veces nosotros le atribuimos nuestra enfermedad al pecado? Nunca. Nunca, porque se nos han dicho y se nos ha enseñado que no. Míralo ahí donde lo está diciendo. Al pecado se lo atribuye al pecado. Y alguien diría que eso es un salmo. Y eso en el Antiguo Testamento se fue para Israel. Pero ¿qué le dice Jesús al paralítico de Betesda cuando lo sanó? Dice que después lo encontró en el templo. Lo levantó el que tenía 38 años enfermo. Y cuando lo levantó, alabado sea el Señor, lo encontró después en el templo y dijo, ¿y tú crees en el Hijo del Hombre? Y él le dijo que sí, alabado sea el Señor. Le dijo, mira, Jesús le dijo, mira, ha sido sanado, le dijo Jesús. Mira, ha sido sanado. Vete y no peque más para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que la causa de su parálisis, ¿cuál era? El pecado. Su origen era el pecado. De alguna forma, de alguna manera, era el pecado. Porque dije, vete y no peque más para que no te vengan otra cosa peor. Y vemos que cuando Jesús oraba por los enfermos, alabado sea Dios, una y otra vez le decía, tus pecados te son perdonados. Lo primero venía era el perdón, que este fue el paralítico que lo trajeron entre cuatro. Lo primero que Jesús hizo antes de levantarlo fue, le dijo,
viendo la fe de este, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hizo fue perdonarlo. ¿Para qué? Para que venga la sanidad. Pero primero tenía que venir perdón. Amado, eso está en la Biblia. Primero tenía que venir el perdón. Y cuando vino el perdón, entonces empezaron a decir, ¿y quién es este que puede perdonar pecado? Porque solamente Dios puede perdonar pecado. Él dijo, pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecado, dijo entonces al paralítico, levántate y anda. Y se levantó el paralítico. Entonces, casi siempre Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. O después que hacía el milagro, dije, tu fe te ha hecho salvo. Por tu fe has sido salva. ¿Salva de qué? Del pecado. Le está hablando de salvación. Alabado sea Dios. Entonces, es una verdad bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí en el Salmo 38, leímos el versículo 3. Nada hay sano en mi carne. Está enfermo a causa de tu ira. Ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. ¿A causa de qué? Mi pecado. ¿A causa de qué? Mi pecado, está diciendo el salmista. Luego dice en el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Qué era el problema? Mis iniquidades. Confesando está David. Confesando, amado, confesando. Se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Verso 5 dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Oiga, mi locura. No era loco de loco, sino porque el pecado es locura. La desobediencia es locura. Estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otro verso por aquí, a ver si lo encuentro, donde él dice, él sigue confesando su pecado. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme ver. Gloria al nombre del Señor. Hay otro versículo ahí, en el mismo Salmo 38, donde él dice, mi pecado confesaré. Vamos a ver. Hay otro versículo ahí. Gloria al nombre del Señor. En el Salmo 38 estamos, hay un versículo ahí que él dice, por tanto mis pecados confesaré. Ok, verso 18. Salmo 38, 18. Dice, por tanto, confesaré mi maldad. Oiga lo que está diciendo aquí también el salmista. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Usted oye? Por tanto, confesaré mi maldad. O sea, ¿en qué estaba David? En confesión. Está clamando por sanidad, pero el centro de su oración, lo más importante de su oración era reconocer su pecado. Amén. Reconocer su pecado era lo más importante en este clamor y en esta oración. Reconocer su pecado. Alabado sea Dios. Y si nos vamos al Salmo, entonces 51. Salmo 51, versículo 1. Aquí vemos también a David. ¿Haciendo qué? Confesando pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Borra qué? Mis rebeliones. Confesando pecado. Confesando pecado, mis amados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está confesando su pecado. La confesión, amado, la confesión. Hay que confesar, hay que aprender a confesar los pecados. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Alabado sea el Señor. Verso 13. Porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, yo reconozco. Yo no la oculto. Yo no la tapo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. O sea, mi pecado ahí siempre en mi cara. Mi pecado siempre me están seduciendo. Mi pecado siempre están ahí delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es algo tan grande, amado, tan precioso,
cuando nosotros, amén, alabado sea Dios, aprendemos a humillarnos, porque él está orando aquí. Y hay salmos que el salmista empieza a orar pidiendo misericordia. Y vemos que en el mismo salmo Dios le contesta. Él empieza clamando y Dios le contesta. Y vamos a ver, para que cerremos con esta parte, cómo el arrepentimiento trae la voz de Dios inmediatamente y respuesta de Dios. El arrepentimiento automáticamente trae la respuesta de Dios. Automáticamente. Él está aquí orando en el Salmo 51 y dice: he aquí, tú amas la verdad en los íntimos, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Sigue diciendo: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír voz y alegría. Esto es confesión. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Sigue diciendo aquí lo mismo que dice en el Salmo 25. En el 25 dice: no te acuerdes de mi pecado. Y aquí dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra todas mis maldades. Todo esto es confesión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es forma de orar. Forma de orar. Es un bosquejo para aprender a orar. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Todo lo estamos leyendo rapidísimo porque ya se nos terminó el tiempo hoy, mis amados. Gloria al Señor. Pero cada uno de estos salmos tiene una gran enseñanza de cómo orar y cómo aprender a arrepentirse delante de la presencia del Señor. Líbrame de homicidio. Oiga bien. Oh Dios, ¿por qué? Porque él había cometido un homicidio. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero... Y alabanza. Entonces, aquí ahora empieza Dios a hablar. En el versículo 16, aquí está la respuesta. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aquí ya empieza Dios a hablar. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Haz bien con tus benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto y ofrenda del todo quebrantado. Amén. Bueno, parece que no es ahí en el Salmo 51, pero vamos a ver en uno que él contesta de una vez, que hay una respuesta inmediata a la oración del arrepentimiento. Inmediata. Vemos cómo Dios, Salmo 32, vamos a leer algunos versos en el Salmo 32. Aquí vamos a ver en este bosquejo cómo el salmista empieza orando, clamando, y cómo Dios le empieza a contestar. En el mismo clamor, Dios empieza a contestar y a darle respuesta inmediatamente. Salmo 32, 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es lo mismo, arrepentimiento, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, esto es los pecados ocultos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mí gemir todo el día. Es decir, que el pecado callado o tapado trae problemas serios. ¿Entiendes? Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Esta es la confesión aquí. Y no encubrí mi iniquidad. Oiga bien, verso 5, Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré. Sigue confesando pecado. Fíjese que... Y ¿sabe cuántos versículos de declaraciones? Tengo 30 versículos de David declarando su pecado en los salmos. 30 versículos bíblicos. O más bien 30 salmos en los cuales él hace confesión de pecado. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero él lo confesó. O sea, hay que confesarlo. No podemos encubrirlo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, mi guarda,
me guardará de la angustia. Con cántico de liberación me rodeará. Entonces en el versículo 8 es que Dios ya le contesta. Él está orando y Dios le contesta ahí mismo. Dice, te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y de ahí en adelante entonces Dios que empieza a hablar. Y Dios empieza a contestarle en el mismo clamor que él está haciendo. Ya Dios empieza a contestar porque hay arrepentimiento. Amén. Entonces la lección de hoy es cómo acercarse a Dios. Amén. En humillación. Que es lo más importante en nuestras oraciones, es confesar nuestro pecado. Es lo más importante. Confesar nuestros pecados. Hemos entendido en este día, alabado sea el Señor, la importancia de confesar los pecados, la importancia de venir reconociendo ante Dios, de no venir con nada oculto, sino declararle a Dios, alabado sea el Señor para siempre, nuestra condición. Amén. Alabado sea Dios. Y por eso le digo que hemos hecho algunas citas, algunas de personas que en la Biblia se acercaron a Dios confesando su pecado. Esto es de vital importancia, mis amados. Si la iglesia de este tiempo confesara más pecado, tuviéramos más victoria. Más victoria. Si confesáramos pecado. Pero la soberbia no deja que confesemos. El orgullo no deja que confesemos. La arrogancia. Ay, pero cuánta arrogancia. Cuánta altivez de espíritu y de corazón. Que creemos que somos nosotros. Que nosotros sí y que el otro no. Y que yo soy el siervo y que yo soy la sierva. Y nos acercamos a Dios como que dejamos algo guardado ahí. Y que eso es nuestro. Y que de hecho hasta Dios tiene que entregarnos. Jehová, tú sabes que yo soy tu siervo. Y empezamos a pelear con Dios en oración. Y a darle orden a Dios. Y le damos orden a Dios para que Dios haga lo que nosotros decimos. Sin humillación. Sin arrepentimiento. Eso es una locura, mis amados. Es una locura, una de las insensatez más grandes. Alabado sea el Señor. A alguien que no se ha portado bien con usted llega reclamándole. ¿Usted le va a dar qué? Dígame, ¿qué usted le va a dar? A alguien que no se ha portado bien. Llega a su casa. Yo vine a buscar aquí lo que es mío. Esto, aquello, que lo otro, esto. Y usted sabe que no tiene nada ahí. ¿Qué usted le va a dar? Dígame, ¿qué le va a dar? ¿Le va a dar algo? Entonces la actitud de humillación, amén, y de arrepentimiento es de vital importancia delante del Señor. ¿Cuándo hay que hacer eso? Todos los días, a cada hora y a cada instante. Vivir humillado bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Y Él se encargará de exaltarnos cuando fuere tiempo. Amén. Amén. ¿Alguien entendió en este día? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien entendió en este día? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, que se acabe ese asunto de venir ante Dios. Jehová, tú sabes. Jehová, yo declaro. Jehová, yo decreto. Yo. Mire, amado, no es así, no. Hay que venir con un bajo perfil. Un bajo perfil de humillación. Siempre entendiendo que no merecemos nada. Nada. ¿Qué merezco yo? Nada. ¿De qué soy digno? De nada. Las mejores obras que yo hago, dice el Señor, son como trapo de inmundicia que no sirve. Y dijo, cuando haya hecho lo que tú tenías que hacer, es decir, siervo inútil soy, no sirvo para nada. Es el grado más alto, el rango más alto que yo tengo delante del Señor, no sirvo para nada. Y las obras mías son como trapo de inmundicia. Y ahí la palabra trapo de inmundicia, alabado sea el Señor, es una referencia directa a los paños menstruales de la mujer. Eso es lo que significa ahí, trapo de inmundicia. Una toalla sanitaria que ha sido usada, eso es trapo de inmundicia. En ese contexto Dios está diciendo, mira, lo mejor que tú puedes hacer es como eso. Cuando tú vengas, mira, todo lo grande que tú tienes, una aplicación también que se puede hacer es como agarrar por ejemplo, este saco. Antes en los campos se usaban algo, los baños, amén, eran letrinas, que eran unos hoyos con un hueco arriba, alabado sea el Señor, donde la persona iba a defecar. Se usaba mucho eso en los campos antes. Entonces, eso ahí estaba, usted miraba hacia adentro y eso estaba hirviendo en gusano. Y usted agarra un saco como este, lo envuelve en un palo y lo entraba allá, alabado sea el Señor, donde estaban esos excrementos, y lo sube otra vez. ¿Quién quiere el saco? Dígame, ¿quién quiere el saco? Que usted se presente
delante de alguien diciéndole, mira, te traje este saco lleno de esas inmundicias, dígame, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere ese saco? Así, lo mejor que nosotros podemos hacer es como eso. Alabado sea Dios. Pero a veces nosotros no entendemos que el problema lo tenemos nosotros y que la raíz de todos los problemas somos nosotros. Alabado sea Dios. Un hombre borracho, porque a veces borracho que estamos, un borracho, alabado sea Dios, amaneció acostado en un banco de un parque y fue tan grande la juma que se dio que defecó en la ropa. Y cuando despierta todavía borracho en la mañana, dice, ¡ay, fo! Alguien defecó en el parque. Se paró de ahí y se fue. Por lo que di en el parque. Cuando dice la anécdota que paró un vehículo, un taxi, pagó un taxi y salió rumbo a su casa. Y cuando se monta en el taxi dice, ¡ay, fo! Alguien parece que defecó en este taxi. Pero él no sabe dónde está el problema. Entonces, cuando llega a su casa, que entra a su casa, dice, ¡ay, fo! Defecó el mundo. Es decir, que el mundo entero era que estaba, ¿entiende? El mundo entero era el que tenía el problema con los excrementos. Y no era el mundo, era el que lo cargaba encima. ¿Sabes? A veces nosotros estamos diciendo el problema está allí y somos nosotros que lo cargamos. La situación está allí y somos nosotros que la cargamos. ¡Ay, fo! No, el problema no es allá, eres tú. ¡Ay, fo! No, eres tú, varón. Revísate. Es que está borracho. Es que con el humo que te diste no te das cuenta que el problema lo tienes tú. Pero él entendía que el problema lo tenía el parque. Después el problema lo tenía el taxi. Y después entonces cuando llega a su casa dice, defecó el mundo entero. El mundo entero está porque donde quiera que se movía, allí había un olor a excremento. Según él, el mundo entero había defecado. Y el problema lo tenía él. Entonces, ¿quién es que tiene el problema? Yo. Cuando estoy buscando un culpable, no tengo que ir lejos. Cuando señalamos para allá, fíjese que señalamos con el dedo índice. Y mire cuánto coge para donde me mire. Mientras que uno está señalando para allá, el pulgar se inclina pronunciadamente hacia mí, el pulgar. Y estos tres señalan hacia mí. O sea que cuando el dedo índice está señalando para allá, mire, 4 cogen para encima de mí. Que el pulgar debería no. Pronunciadamente el pulgar, mire, pan de mí, mire. Mientras más me esfuerzo en decir, no, porque tú, porque que aquello, porque yo no soy, porque, mira, 4, 1 para allá y 4 para acá. A ver si nos damos cuenta. A ver si nos damos cuenta. Pero ni aún así nos damos cuenta, mis amados. Entonces, el problema no es tu esposo. El problema eres tú. El problema no es tu esposa. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí eso, pastor? Cuando nosotros entendemos eso, vamos a ser sanados. Porque, ¿sabe por qué? Porque no se puede jugar béisbol si no hay quien juegue en contra. No es posible que haya en un ring de bolseo haya pleito si no hay quien bolsee también en contra. ¿Entiendes? Y en cualquier cosa que se va a realizar, alguien tiene que llevar la contraparte. Y a veces nosotros somos lo bueno según nosotros, pero somos buenos echándole leña al fuego. Somos buenos en malicia. Somos buenos en maldad. Somos buenos en justificarnos, en defendernos, en decir el otro es que tiene la culpa. Y en eso violamos el mandamiento de Dios. Al que te hiere en la mejilla derecha, ese es el mandamiento. Ponle a la izquierda. El que te quite tu túnica, déjale la capa. El que tome lo que es tuyo, no se lo reclame. No le pague a nadie mal por mal. Esa es la regla. Esa es la regla. Pero nosotros somos los buenos. Daniel, no, Daniel, tú no tienes problema ahí. Fue el pueblo que pecó. Daniel dice, no, yo y mi pueblo hemos pecado. Nehemías dice, yo, mi pueblo y la casa de mi padre, es más específico todavía, hemos pecado. Y ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado, pero se incluyen. Entonces vamos a orar correctamente. Amén.
¿Alguien dice amén en este día? Si alguien entendió, que diga amén. Si alguien entendió, que diga amén en este día. Vamos a ver si alguien dice amén en este día. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Tenemos por aquí vía Facebook Live. Ahí está la hermana Michelle Cabrera. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Dice Michelle que amén aquí vía Facebook. También está por ahí. Hay varias personas más aquí vía Facebook. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. María Elena Reyes, la prima, está ahí. También está Cintia Santana. Gloria al nombre del Señor. Y Dios bendiga a todos los que están ahí vía Facebook también. Dios bendiga a los que están, todos los que están aquí vía YouTube, que están diciendo amén. Una lluvia de amén tenemos por aquí. Una lluvia de amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hemos entendido. Entonces, aprender a orar. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar. Fíjese que aquí cerramos 3 partes, aunque mañana venimos con el cierre del Salmo 25. Si Dios quiere, venimos con el cierre del Salmo 25 para tratarlo ya desde una óptica general. Pero aquí cerramos hoy la serie de pedir protección, cómo pedir protección de Dios y cuál es la protección de Dios. Amén. Cómo buscar dirección de Dios. Amén. Fue la segunda parte. Y hoy la tercera parte, cómo humillarse y pedir perdón a Dios. La importancia que tienen estos 3 factores en nuestra oración. Amén. En nuestra oración. Y eso, aleluya, eso no falla. Escucho eso. Eso no falla. Aleluya. Eso no falla. No falla, mis amados. No falla. Amén. ¿Cuánta gente diciendo que amén, que sí que entendieron? Pues ese es el propósito. Ese es el propósito. Gloria al nombre de Jesús. Y es mi gozo que hayamos entendido. Sí. Cuánto amén, Dios mío, Padre amado. Mucho amén. Mucho amén. Salvación para tu hogar, dice amén. Malvi Payar dice amén. Carmen Gil dice amén. Santa Rosario dice amén. Cristal Toribio dice misericordia, Padre, ayúdanos. Dice hija del rey, amén. Dice también Albania Flores dice que amén. Ana Pérez dice amén. Irina Mateo dice amén. Gloria al nombre de Jesús. Cristal Toribio dice amén. Nirian Sur dice amén. Juan Bautista González, amén. Eutalia Penaló, amén. María Guerrero dice amén. Yaduica, amén, dice amén también. Antera Brito González dice amén. Amén. Ana Martínez dice amén. María Elizabeth de los Santos de León dice amén. Gloria al Señor. Elsa Méndez dice amén. Altagracia Sánchez, un amén grande. Gloria al Señor. Claribel Segura dice amén. Son demasiado amén. Muchísimo amén. Fiordalisa Rosario dice amén. Eva Navarro dice amén. Rinaldo Tellado dice amén. Carmen Gil dice amén. Dinalda Graciano dice amén. Ana Martínez dice amén. Dios mío, Padre amado. Basilia Rodríguez dice amén. Mucho amén. Giovanni dice por aquí. Algo así como Jehová dice amén. Jesús Gregorio Padilla dice amén. Cristina Dironé dice amén. Joana Guava dice amén. Gloria al Señor. Altagracia Sánchez dice amén. Winifred Ferran dice aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y ahí están todos los hermanos. Amén. Diciendo amén. Sonia Diloné también dice amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Les invitamos a compartir esta transmisión. Amén. Y también les invitamos para que acompañen a la hermana Fiordalisa Rosario esta tarde. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el programa Orando se rompen las cadenas. A partir de las 3. Ahí está ella. Gloria al nombre del Señor. Orando. Amén. Con una dinámica diferente. Fíjese que en la mañana el enfoque es a orar y la exhortación mayormente. Orar, son oraciones generales, amén. En la tarde son oraciones más personales, donde se observan las peticiones, amén, alabado sea el Señor, pero el enfoque, ok, y vamos a cerrar con esto. Note que la oración matutina siempre tratamos de que cumpla con el formato de oración que hemos explicado hoy. El formato de oración. Por eso usted ve que muy raras veces dejamos de pedir perdón en la oración matutina. Muy raras veces. Hay un bloque siempre, ¿cierto?
Un bloque siempre que es a pedir perdón y a confesar. Y a confesar. Todo lo que el Señor pone en mi corazón que confiese, lo confieso y no me importa que esté en vivo. Quizá alguien diría, ese pastor tiene más pecado que un alacrán. Alabado sea el Señor. No, no, no. Es el modelo, es lo que hemos aprendido, que la llave para que se abra la puerta es que nos humillemos y confesemos los pecados. Amén. Eso es un modelo de oración que el Señor nos ha dado para orar y para interceder, sabiendo que contra eso no hay quien pueda. La oración. No hay quien pueda cuando un pueblo se humilla, alabado sea el Señor, correctamente. Amén. Cuando el pueblo se humilla correctamente, gloria al nombre del Señor, no hay quien pueda con eso. No hay situación, malicia que pueda cuando el pueblo se humilla. Por eso él dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y confesaren sus pecados, yo lo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Amén. Así que todo por hoy. Amén. Nos vemos nosotros mañana en un nuevo capítulo de su programa, La Oración Matutina, al pie del cañón. Dios le bendiga. Amén.